Hola, muy buenas noches y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo y bueno, pues como falleció Manuel Ruiz de Lopera la pasada madrugada del sábado al domingo, voy a hacer un pequeño homenaje contando un poco la vida de Ruiz de Lopera, su relación obviamente con el Betis y las mejores anécdotas de la verdad uno de los presidentes más carismáticos de la historia del fútbol español. En primer lugar, ¿quién es Manuel Ruiz de Lopera? Pues bueno, es un empresario sevillano que nace el 13 de agosto de 1944 y que en septiembre de 1991 llega a la presidencia del Betis, en la que está 18 años, más o menos hasta 2010. Se cría en el Fontanal, en un pequeño barrio de Sevilla. Desde muy joven se dedica a los negocios, vende televisiones, lavadoras, sillones, pero siempre tiene ese gran olfato para los negocios y para hacer dinero, lo que poco a poco le permite ir construyéndose su fortuna y su fama también de hombre de negocios. Luego llegarían unas inversiones inmobiliarias que multiplicarían sus números. Era muy creyente, cada viernes visitaba los templos sevillanos de la Esperanza, Macarena, al Cristo del Gran Poder, con el que tenía pues una gran devoción. Era un gran contador de historias, ya fueran reales o inventadas, pero que siempre sacaba una risa del oyente. Y luego en cuanto al Betis, pues lo fue todo. Era aficionado desde joven, en la década de los 60, de los 70. Se produce su entrada en el 91 de la mano de Hugo Galera, que era el presidente antiguo. Y bueno, pues Lopera un año después se hace dueño del Real Betis y está 18 años en el club. Y bueno, pues un Benito Villamarín que siempre le quiso, con el famoso la ola Don Manuel antes de los partidos, pero que también, bueno, pues a partir de 2008-2009 ya se pedía la dimisión del Lopera, sobre todo cuando ya empezó a tener problemas con Hacienda y problemas de dinero. Pero bueno, si contamos alguna de sus anécdotas es que tenemos 1000 para contar. Por ejemplo, la forma en que firmaba los contratos. Lo decía, se fue Finidi, se fue Vidakovic, Alfonso, Oli, y bueno, pues en algún momento algún jugador le pedía marcharse a otro equipo. Pero cuando Lopera no quería que te fueras, no te ibas. De hecho, lo relataba Juan Merino, uno de los capitanes de aquel Betis, que dijo que si se iba del Betis sería el culpable, el propio Juan Merino, de que su familia no pudiera comer. De hecho, también el propio Juan Merino relata que un día le da una prima a cada jugador de unos 30 millones de pesetas, y Juan Merino, cuando se lleva la prima a casa, 30 millones de pesetas al cambio son unos 180.000 euros. Bueno, pues se pone a contra el dinero y ve que le salen 32 millones de pesetas. Cuenta otra vez y otra vez. Y claro, ya llama y dice: Don Manuel, que me ha dado usted dinero de más. Y ya Don Manuel pues lo agradece y dice: esos 2 millones de pesetas de más que te he dado era el sueldo de los trabajadores del Betis. Así que era una forma de confiar. También solía repartir entre la plantilla unos cheques regalo en el Corte Inglés. Decía que quería ver el lunes a las mujeres de los futbolistas subiendo las escalerillas del Corte Inglés y llevándose los productos. Muchos de los futbolistas relatan que también les hacían descuentos en las nóminas. Cuando nos entregaba el dinero venía el total arriba, justo debajo empezaba a descontar. Les cobraba las camisetas que intercambiaba con los rivales para vender las máscaras en la tienda. Les cobraba el parking que se usaba en el estadio. Y de hecho había gente que se iba en el mercado de invierno en enero, ya se había pagado un año completo de parking, y cuando se lo dejaba a algún familiar, Lopera lo había realquilado, lo había puesto a otra persona y ya, pues, bueno, no estaba el parking y perdía dinero el jugador. De hecho, había negociaciones, algo muy típico de la época entre los presidentes, también lo hacía Lendoiro en el Deportivo de La Coruña, en la que prácticamente tenían horas y horas de reunión y no te daban ni agua. Así que al final ya tenías que aceptar porque no había manera de ganarle a Lopera. Luego tenemos, por supuesto, la anécdota de la famosa fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2001. Es una fiesta celebrada por los jugadores del Real Betis en la casa del centrocampista ecuatoguineano Benjamín Zarandona, donde también estaba, por supuesto, Joaquín, entre otros muchos futbolistas.
y, por ejemplo, de Nilsson, por el que se había gastado 30 millones de euros en la época, que era una auténtica locura. Se decía que había, bueno, pues unas 100 personas, bastantes chicas con poca ropa y que se había ido de las manos, eso decía Joaquín. De hecho, cuando Juan de Ramos se entera de la fiesta, va con Ruiz de Lopera a la casa de Benjamín Zarandona y, bueno, pues empieza la gente a enterarse de que viene Lopera y, bueno, pues uno salta por la ventana, otro intenta esconderse debajo de la cama, otro busca irse como sea de la casa y, bueno, Joaquín le decía a De Nilsson, no saltes por la ventana, ¿dónde vas? Le decía a Nilsson, sí, como no me vaya de aquí, no me paga Lopera. Tenemos muchas más anécdotas. El discurso famoso de la UBI en un balcón del Benito Villamarín tras ascender a Primera División en 1994. Lopera protagoniza uno de los discursos más famosos de la historia del fútbol español en las fiestas, en el pregón de las fiestas de la Puebla del Río. Estábamos en la UBI, nadie daba un duro por nosotros. Yo os entrego a ustedes un Betis libre, limpio, de primera, de ustedes. ¡Viva el Betis! Perdonad por mi acento andaluz, no es el mejor. Pero la verdad que, bueno, Lopera era un gran personaje. Luego, ¿qué más anécdotas tenemos? Pues, como os he dicho, estas dos, de la fiesta de Halloween y del discurso de la UBI. Tenemos la del bote de melocotones. En 1995, en una entrevista que hizo en el programa de Carlos Herrera en Canal Sur, Lopera desveló que había un socio que llevaba a su padre incinerado al fútbol con cenizas en un bote de cristal de melocotones. Y bueno, pues obviamente por tema de seguridad los vigilantes del Benito Villamarín no le dejaban pasar con las cenizas de su padre en el bote de melocotones. Y entonces, como solución, a Lopera, hombre ingenioso, se le ocurrió ofrecerle un envase de puleva, de leche puleva, y meter ahí las cenizas. También tenemos la historia del busto en el palco. En febrero de 2007 había una guerra muy cruda entre Betis y Sevilla por la negativa de los sevillistas a recibir el monumento a la afición que los verde y blancos entregaban con motivo del centenario en la sala de trofeos, junto a un busto de Lopera. El Betis prohibió la entrada al palco del Villamarín a Del Nido y tras calmarse las cosas, por mediación de la Federación Española de Fútbol y la Junta de Andalucía, Lopera se vengó de Del Nido de una forma particular, poniendo su busto en un asiento del palco justo detrás del asiento que debía ocupar el presidente del Sevilla. También, bueno, Lopera tiene una relación muy especial con Joaquín, con el futbolista del Betis. De hecho, fue padrino en su boda. Y antes de la Copa de 2005 le puso un detective privado porque sabía que Joaquín en esa época era joven y estaba algo perdido pues en el tema de la noche de Sevilla. Y un día ya le llama y le dice, Joaquín, tienes que dejar de salir. El detective que te he puesto me ha pedido un aumento de sueldo porque dice que lleva 5 días sin ver a su familia. La verdad, algunas de las anécdotas son desternillantes. Otra que tiene con Joaquín fue cuando le pidió fichar por el Valencia en la temporada 2005-2006 y Lopera le amenaza con hacer efectiva una de las cláusulas que incluía en sus contratos y mandarle a jugar al Albacete, a segunda división. Y una de sus conversaciones le dice, Joaquín, ¿no quieres vestir de blanco? Pues te vas a tener que ir al Albacete, que ahí te tienen mucho cariño. El propio jugador, Joaquín, llegó a viajar al Carlos Belmonte con un notario, pero obviamente no había nadie en las oficinas para la operación porque el Albacete no tenía constancia de ese movimiento. Tuvo sus broncas, por ejemplo, con el presidente del Sevilla de la época en 1995, Luis Cuervas, en una tertulia de la COPE en Tir Colom, que era pues una especie de hotel. Todo parecía en calma, pero le acusó el exmandatario ético de estar bebido. Le dijo a Cuervas, no se puede venir a los sitios cargado de whisky. Y dice, si me bebo un whisky me lo tomo porque sé tomarlo, y tú no sabes tomarlo. Eso le replicó el presidente sevillista. Y le dijo Lopera, por eso bebe agua, por eso yo bebo agua. Casi llegan a las manos. Luego también la tuvo con periodistas, por ejemplo con Andrés Ocaña en 2007. Tuvo una divertida confusión. Le dijo, está usted arruinando al Vite en vez de al Betis. Y también tenemos la anécdota del platillo volante. En el vocabulario de Lopera pues había miles de expresiones, como el fijarse bien, el famoso venga ustedes, la caja de herramientas. Y bueno, pues por la nueva forma del estadio Benito Villamarín, Lopera dijo que parecía un platillo volante y que eso les hacía ser un equipo de otra galaxia.
Y con algún jugador más, pues tenemos la historia de la lata de atún. Es un poco mitad anécdota, mitad leyenda urbana. Hay un jugador central brasileño que llega a la temporada 1998-1999, Andrei Frascaleri, viene del Atlético de Madrid y no fue ni mucho menos un buen fichaje para los verdiblancos. No jugó prácticamente ni un minuto en sus 2 temporadas porque tenía un muy bajo nivel en los entrenamientos, algo que Lopera le achacaba el sobrepeso. En una concentración del equipo, el exmandatario, Lopera, dice que fue a la habitación del central por sorpresa y que le pilló infraganti comiéndose un bocadillo de grandes proporciones que se había hecho con latas de atún que se escondía. Y bueno, pues le abrió un expediente, le multó 6 meses sin empleo y sueldo, algo con lo que era muy duro Ruiz de Lopera con el empleo y sueldo. Y bueno, pues al final acabaría fuera Francis Kelly, este jugador brasileño. Y bueno, por concluir el vídeo, alguna más. Tenemos también la boda de Capi. Dice que Capi, que 2 días antes de casarse, fue a casa de Lopera para firmar una renovación. Y el agente le dice: venga, don Manuel, hazle un regalito al niño para la boda. Y dice: ¿qué regalito ni regalito? Si ya le he dado 7 años de contrato. Y luego, bueno, pues al final accedió a pagarle la boda a medias, pero vendió a la prensa la versión de que la había pagado entera, la boda a Capi. Y la verdad, poco más. Esto es todo de Ruiz de Lopera. Creo que he contado todas las anécdotas que he podido recopilar. Mucho ánimo a la afición del Betis, que pierde una figura importante en su historia. Y bueno, aunque Ruiz de Lopera luego tuvo ahí un final convulso, con problemas con Hacienda, teniendo que vender el club, pero la verdad que salvó al Betis de una situación complicada. Y de hecho también tiene una anécdota muy clara, que es con una muy clásica llamada de teléfono, donde dice que necesita 800 millones de pesetas en 25 minutos para salvar al Betis, y hace un pequeño teatrillo para escenificar que ha conseguido ese dinero para pagar las deudas del Betis y seguir adelante. Entre sus logros, pues bueno, tiene, por ejemplo, una Copa del Rey en la temporada 2004-2005, una temporada mágica donde también se clasifican a la Champions, un subcampeonato de la Copa del Rey en el 97, 3 clasificaciones para la Copa de la UEFA en el 95, 98 y 2002, una vez juega la Recopa en el 96-97 y también tiene un subcampeonato de la Supercopa de España en la temporada 2005-2006. La verdad, en la época de Lopera se disfrutó del fútbol en la casa del Betis y la verdad no estuvo nada mal. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Mañana tendréis un resumen del Barça Las Palmas y el domingo seguro un vídeo del Manchester City Arsenal, que es un auténtico partidazo. Descansa en paz, Ruiz de Lopera, uno de los grandes presidentes del fútbol español y que nos dejó miles de anécdotas. ¡Chao!